Buenos días, buenas tardes para todos. Es un gusto estar moderando este primer panel de esta conferencia que Alberto ya señaló la relevancia del tema. Y bueno, sin más, quisiera entonces empezar a introducir a los panelistas de esta primera sesión. Vamos a ser muy estrictos con los tiempos, de esta forma podemos aprovechar bien la dinámica de participación, a su vez que tenemos prevista para sus preguntas al final de las exposiciones de los expertos. La idea es que ustedes puedan ir presentando sus preguntas por escrito en el espacio del chat, y vamos a habilitar estas preguntas al finalizar las exposiciones de los tres oradores de este panel. Sin más, voy a empezar, voy a darle la palabra a continuación a Ernesto Flores Rubio, que es el primer experto que va a estar en este panel. Ernesto estudió matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, realizó estudios parciales de economía en el ITAM y obtuvo su doctorado en estadística en la Universidad de Chicago. Hasta 2003 trabajó en McKinsey, primero en la oficina de México y luego en la de Brasil, hasta el año 2004. Trabajó en varios aspectos muy interesantes y profundizando en el sector de las telecomunicaciones, destacando el apoyo a la SCT en la apertura del sector en México y al Ministerio de las Comunicaciones y Anatel en el proceso de liberalización y privatización. Ernesto tiene muchísima experiencia que trae de distintos sectores de las telecomunicaciones en México, en Brasil y mercados en América Latina. Su experiencia es valiosísima, así que es un enorme gusto estar dándole la palabra a Ernesto, que actualmente preside además el Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, que es el órgano regulador. Bueno, y además de todas sus publicaciones y demás, nuevamente muy agradecida, Ernesto, porque nos estés acompañando en este primer panel, en la apertura de esta conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Eh, el objetivo, y es breve, porque hablaré solo por unos 10, 12 minutos, es hacer una introducción sobre lo que es el 5G. Y luego, más que concentrarme en la tecnología, quisiera hablar de los aspectos que vienen atrás del 5G, porque realmente cambian no solo el paradigma en las comunicaciones, yo creo que cambian el paradigma en cómo es la economía. La G, aquí probablemente no estoy diciendo nada nuevo, pero la G viene de generación, ¿no? Hoy tenemos básicamente 5 generaciones, de la 1G a la 5G. La primera generación es pues, los primeros teléfonos móviles. Eran analógicos, se usaban múltiples tecnologías y realmente se popularizaron en nuestra región pues, alrededor de los inicios de los 90. Eran los teléfonos esos grandes analógicos bastante torpes, ¿no? Tenían una velocidad teórica realmente baja y la latencia ni siquiera se podía medir, era básicamente voz. Luego vino la digitalización de las telecomunicaciones móviles. Esta es la discusión que se tuvo a mediados de los 90, en 1995, alrededor de eso, que de hecho fue cuando surgió el PCS, el Personal Communication Services. Aquí ya era digital, había varias tecnologías. La más conocida por cómo terminaron evolucionando las cosas es el GSM, y luego pasaron a la tecnología 2,5G que le llamaban, que era un poco más rápido, básicamente eso. Aquí el gran servicio nuevo que vino además de esto fue los servicios de mensajes cortos, el SMS, ¿no? Y estos pues realmente empezaron a tomar velocidad en la segunda mitad de la década de los 90. Ya eran mucho más rápidos y tenían una latencia relativamente baja, pero no suficiente para lo que podemos hacer hoy. El 3G fue la discusión de inicio de la década. Eh, Obviamente son digital, está bastante más estandarizado, tiene mayor capacidad de transmisión de datos, es decir, es mucho más rápido, y estos realmente llegaron a nuestra región alrededor de 2010. Ya el 4G, que es lo que tenemos el día de hoy, pues es la década de 2010, pero realmente en la región es 2015, es totalmente estandarizado, es lo que llaman el LTE, tiene muchísima mayor capacidad de transmisión de datos. Y lo que está llegando ahora son las redes de quinta generación, que tienen, pues es un poco más de lo mismo, pero más de lo mismo tiene unas implicaciones, y ahora voy a entrar en detalle en eso, de por qué. Todavía no tenemos ninguna red 5G en la región. Ahora, los servicios aquí pues ha venido aumentando, de hecho la gráfica creo que un poco lo refleja. El 1G básicamente era voz,
y cuando había roaming era muy, muy limitado. No solo por cuestiones tarifarias, por cuestiones tecnológicas también. Las redes ni siquiera eran compatibles unas con las otras, tenían que interconectarse con la red fija. Ya el 2G trajo el SMS y comenzó a haber roaming internacional. Obviamente esto estaba limitado a las redes de la misma tecnología. GSM tenía que hacer roaming en donde hubiera una red GSM. Esto no era un problema en Europa, por ejemplo, pero sí era un problema en América Latina, donde teníamos redes GSM, TDMA y CDMA. Y luego pues ya se podían hacer eh, cosas con los datos. Los datos eran bastante incipientes, pero había descargas básicas, los memes, las imágenes, los tonos. De hecho, con el 2,5G ya hasta se podía hablar de que se tenía algún tipo de internet en el móvil. Lo cual cambió totalmente con el 3G, porque además de tener la voz y el roaming y los mensajes cortos, realmente se tenía el Internet móvil, ¿no? De hecho, hoy en América Latina, la mayoría de los teléfonos están conectados más en 3G que en 4G, porque la red de cobertura amplia es 3G, no es 4G. Y sin embargo, pues ya tenemos los teléfonos inteligentes o los smartphones que permiten hacer básicamente cualquier cosa, videoconferencia, TV, descarga de archivos móviles, email, lo que le llaman la oficina móvil, y esto está muy bien complementado con las redes Wi-Fi, de tal manera que no todo tiene que pasar por la red móvil, sino que hay eh, lo que le llaman un hands-off muy claro, muy fácil, entre una red fija y una red móvil y otras redes inalámbricas que conectan por otro lado. Ahora, el 4G que llegó, pues eso, 2015 o por ahí, obviamente se tiene todo lo anterior, pero el Internet es muchísimo más eficiente. O sea, la velocidad de descarga en una red de 4G es sustancialmente mejor que el 3G. Eso, y con la llegada de los teléfonos inteligentes, se masificaron lo que le llaman las apps, ¿no? Las applications y las plataformas digitales. Y esto ha sido realmente el principal motor de la proliferación de los mercados digitales y la economía digital, que es lo que realmente está cambiando cómo se vive y cómo se hacen negocios en el mundo. Y ahora lo que está llegando es el 5G. Insisto, todavía no tenemos redes de este tipo, pero lo que van a permitir las redes de 5G es el Internet de las cosas. Y el Internet de las cosas es que pues, todo se puede comunicar con todo, ¿no? Si hoy todavía medimos la penetración de telefonía móvil, de cuántos habitantes tienen acceso, ya sea con uno, dos o tres teléfonos, y estamos hablando de si en América Latina se tiene alrededor de 120%, esa medida va a dejar de tener pues, mucho sentido, ¿no? Cuando estamos conectando cosas, automóviles, computadoras, calentadores, medidores de electricidad, terminales de punto de venta, inclusive hablan de hasta ropa, si es que eso en algún momento va a tener sentido, pues ya medir por habitantes pues, probablemente no va a ser la medida correcta. O sea, desde la medición de qué tanta proliferación han tenido las tecnologías, pues va a haber que pensar cómo se hace diferente. Ahora, también se permite una enorme generación de datos, lo cual da eh, entrada a lo que le han llamado el Big Data, ¿no? Big Data, bueno, por un lado, Big Data son muchos datos, pero lo más importante del Big Data es que son datos amorfos, es decir, no tienen la misma estructura, no es una estructura tipo Excel o perfectamente ordenada, sino que además tienen estructuras diferentes y hay que saber cómo analizarlos. Y de ahí se desprende inteligencia artificial. Inteligencia artificial sin el Big Data básicamente no funciona. Eh, y como la latencia es mínima, es decir, la señal llega de un lado a otro verdaderamente rápido, se permiten aplicaciones que antes no se podían hacer. El ejemplo más común, y creo que tiene todo el sentido, es el de la conducción o la movilidad autónoma, coches que no necesitan un chofer, que se pueden mover solos. La velocidad de reacción tiene que ser verdaderamente rápida. Con una red 4G o con una velocidad menor, para que la señal llegue, se tome una decisión y regrese, es suficientemente, eso es lento y no permite que se pueda manejar, no se evitarían accidentes. Ahora, hay muchísimos otros servicios que requieren de baja latencia y son los que se va a permitir tener con las redes de 5G. Esta gráfica la tomé de hecho la tomé de la UIT, pero viene de la GSMA, y creo que pone muy claro qué es lo que pasa. En el cuadrito gris, lo que tenemos es lo que se puede hacer hoy, básicamente.
¿no? Y lo que está en la parte blanca del cuadro es lo que no se puede hacer con las redes como están el día de hoy. Las videollamadas continúan teniendo problemas, las redes eléctricas inteligentes no es posible, la conducción autónoma todavía no es posible, la realidad aumentada no se puede. Los juegos en tiempo real, pues depende obviamente del juego, la realidad virtual, la latencia y la capacidad que se necesita no se puede con una red de 4G o menos, se necesitan las redes nuevas de 5G. Ahora, sí les llamamos a todas estas cosas, pero pues la capacidad de creación que tenemos es enorme y probablemente en 5 años vamos a estar utilizando otro tipo de nombres o otro tipo de servicios que pues la verdad hoy, el día de hoy no conocíamos. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, ¿qué pasa? Se va a requerir muchísimo más espectro. Hoy el espectro de la banda móvil, básicamente es el de abajo de 1 giga, eso es el espectro original, se ha aumentado ahí con el dividendo digital en la banda de 700, la banda de 600, luego se dieron las licencias de PC en 1900, hace pues, casi más de 20 años, y luego se fue subiendo, tenemos el 2,5, que es lo que le han llamado la banda de capacidad para la telefonía móvil, entre comillas, tradicional, pero todo ese espectro no va a ser suficiente para soportar la tecnología 5G. Primero, porque no se puede apagar una red, no es de que construimos la 5G y apagamos la 4G. De hecho, las redes van conviviendo. O sea, la 2G vive al mismo tiempo que la 1G, luego se apagó la 1G, llegó la 3G, pero la 3G no apagó a la 2G. De hecho, todavía hay muchas redes 2G en América Latina y hoy están conviviendo perfectamente bien la 3G con la 4G. Entonces, eso hace que todavía se necesite aún más espectro. Eh, Ahora, básicamente las bandas las dividen en tres: bandas de cobertura cuando están por abajo de 2G, que eso quiere decir que la señal llega muy lejos y entonces con relativa poca infraestructura puedo cubrir mucha gente o mucha área, si lo que necesito es cubrir área. Luego, las bandas de capacidad y coberturas se definen entre 2 y 6G, que es básicamente un compromiso entre tener capacidad y conseguir un espacio suficientemente grande de cobertura. Y luego las bandas arriba de 6G, las llaman las bandas de superdatos o las bandas milimétricas, y estas bandas básicamente son para usos que requieren velocidades de datos extremadamente altos y muchos datos. Hoy están identificadas bien las bandas de 26 y de 28 GHz, también identificaron 40 y 50 y 66, pero aún se está trabajando en armonizar esto a nivel internacional, porque entre más armonizado esté esto, mejor. Hay muchísimas más economías de escala, se permite el roaming, no se tiene que estar ajustando cada cosa por país. Entonces, esas economías de escala que vienen de la armonización son verdaderamente importantes para que esto se pueda tener a un costo suficientemente asequible. Ahora, como se tiene aquí cobertura y capacidad, las redes van a cambiar de topología, van a cambiar sustancialmente de topología, queriendo decir se van a requerir muchísimas más ERBIs, estaciones radio base, unas para una transmisión de datos a muy corta distancia, otras para transmisión a mucho más, unas van a ser grandes, como las conocemos, las antenas de lo que sea, cuantos sean, 50 metros o obviamente depende de lo que se está buscando. Otras van a ser muy locales y van a ser mucho más pequeñas, pero la cosa es que se va a requerir muchísima más inversión para poder tener estas redes. Ahora, esto impacta todo el ecosistema. Ya hablé del espectro masivo, algo mencioné de la inversión a mayor escala, no solo en el número de bases, pero también en la cantidad de fibra óptica que se va a requerir, o no nada más va a ser troncal, entendiendo troncal que va de la ciudad A a la ciudad B, sino que se va a requerir la fibra a nivel local, lo cual implica que las redes van a ser mucho más capilarizados. Se va a requerir mucha más nueva infraestructura, está por llegar, digamos, el Wi-Fi 6, la nube y el supercómputo, el edge computing, que efectivamente, ¿dónde va a quedar la inteligencia de la red? Pues un pedazo va a estar centralizado, otro va a estar en los equipos terminales. Luego vienen todas las redes que van a estar definidas ya no por hardware,
sino por software, y obviamente la capacidad en centros de datos, que son lugares donde se almacena toda la información, va a crecer de manera muy importante. Y luego vienen pues, todos los servicios auxiliares y conexos, el software, los nuevos modelos de negocio, está cambiando, eso lo estamos viendo en cómo se están moviendo todas las empresas, de si deciden comprar versus rentar, esto tiene implicaciones en la cantidad de inversión, quién participa en la inversión, qué tratamiento fiscal se le da, etcétera. Luego, las nuevas plataformas que se están creando y luego empresas que se van a dedicar a la gestión de servicios. Ahora, aquí he hablado mucho de infraestructura, inversión, telecomunicaciones, pero yo creo que los desafíos son más de otro tipo, porque lanzar la red, pues sí cuesta dinero, cuesta tiempo, va a requerir la regulación adecuada para que esto se promueva, de que se pueda instalar, de que los municipios o las localidades permitan que se dé todo esto, que el gobierno dé la ponga a disponibilidad de las empresas, del espectro, todo eso sí, pero no son recetas muy diferentes a lo que tenemos hasta el día de hoy, pero en donde va a cambiar todo es en 4 áreas que son fundamentales para cómo se desarrolla una sociedad. Primero es la privacidad de las personas. Se está generando una gran cantidad de datos y quien tiene acceso a esos datos puede generar violaciones muy importantes a la privacidad de las personas. Entonces, eso implica que necesitamos tener buenas reglas de protección de datos personales. O sea, la cantidad de datos que le damos a las empresas cuando entramos a Google a hacer un search, o cuando pedimos un Uber, o cuando hacemos una compra por Amazon o por Mercado Libre, es demasiado grande, saben demasiado de nosotros. Parte de esa información se las damos porque la necesitan para el servicio. Otra, y ese es el problema que está llegando, es que están recopilando datos más allá de lo que realmente necesitan para proveer el servicio. Y esto se presta, obviamente, no solo al uso, sino al abuso de la información personal. Y luego, pues, ¿quién tiene acceso a esos datos? ¿Por qué quién debe o no debe, o puede o no puede tener acceso a ellos? Yo creo que más importante que si lo tiene Google o no Google es hasta dónde el gobierno puede tener acceso a nuestros datos. Luego viene el problema de protección y defensa del consumidor. Internet se presta a muchos abusos en la información. Tenemos, y esto es una cosa que ha salido en los últimos 5 años, pues el fake everything, ¿no? Y el fake everything básicamente está permitido por esta gran capacidad de transporte de datos. Se puede tener la discriminación personalizada de precios, es decir, saben hasta dónde, con tanta información, pueden saber hasta dónde estoy dispuesto a pagar. Y son capaces de darme un precio totalmente personalizado que hace la extracción del excedente del consumidor. Eso está totalmente prohibido hoy por las leyes de defensa del consumidor, pero encontrar lo que se está haciendo en Internet es bastante complicado. Y luego viene el problema de la publicidad engañosa. Y nunca Ernesto, está de más. un minuto más, Ernesto, y vamos a tener que ir Estoy cerrando. a punto de acabar. Y Excelente. tenemos un problema de competencia. El problema típico de competencia en telecomunicaciones, el espectro, cuántas redes son económicamente viables, pero viene la competencia en los mercados digitales, en un mercado en donde tenemos una competencia no en el mercado, sino por el mercado, es el tipping point famoso, y por eso vemos que las grandes plataformas tienen 70-80% de participación de mercado. Luego viene el problema de cómo tratar a los datos como forma de pago, ¿no? Que esto se ve con los precios cero, o sea, para las empresas el que me den el servicio gratis, es decir, yo no pago nada, para ellos lo recolectan y para ellos vale mucho más que eso. Y se generan muchos cuellos de botella. Y luego pues vienen cosas que es muy difícil contestar. ¿Qué sucede cuando todo está conectado? Cuando las cosas están conectadas, no sabemos. ¿Qué sucede cuando las decisiones son tomadas por máquinas? La colusión en precios por algoritmos, por ejemplo, o cuando un accidente vial tiene víctimas y pues nada más había máquinas involucradas. ¿Qué sucede cuando los gobiernos abusan violando los derechos humanos?
cómo se controlan todas las teorías de conspiración, que a mí me gusta la de 5G, que ayuda a esparcir el virus del COVID-19, esa es maravillosa para esta conferencia, ¿no? ¿Qué regulaciones deben ser pertinentes? Si es free for all o regulación excesiva ex ante. ¿Cómo garantizamos competencia al mismo tiempo que se necesitan grandes inversiones? Y cómo se evita que se acentúe la brecha digital, no solo entre países, sino también dentro de los países. Entonces, lo que tenemos es que la tecnología 5G permite acceso masivo y ubicuo a capacidades de transmisión de datos que no existían antes. Van a surgir una gran cantidad de nuevos modelos de negocio que hoy ni siquiera podemos imaginarlos. Y esto nos lleva a un gran cambio en el paradigma de cómo debemos pensar en las telecomunicaciones, la competencia, la privacidad, el rol de las autoridades. Y en pocas palabras, realmente yo creo que el tema de los derechos humanos se pone en el centro de todo este debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchas gracias además por respetar los tiempos. Vamos a ir ahora a 2 presentaciones adicionales en este panel. Voy a ser muy escueta, digamos, para que podamos tener espacio para las preguntas al final también. Por lo tanto, no voy a hacer ningún comentario ni apreciación ahora, pero ya empiezan a llegar preguntas en el chat y por eso mismo vamos a respetar los tiempos. Me gustaría darle la palabra ahora a Guillermo Jiménez, que bueno, va a brindar una perspectiva, digamos, como CTO de la empresa Nokia. Guillermo es ingeniero electrónico con especialización en planeación de redes de telecomunicaciones, con más de 27 años en el sector. Ha trabajado en 3 proveedores de servicios en distintas áreas, incluyendo operaciones, mantenimiento, ingeniería y planeación. Y bueno, y también ha trabajado con fabricantes como Lucent, Alcatel y bueno, y ahora actualmente Nokia, ¿no? Entonces, la experiencia, digamos, de Guillermo es una experiencia amplia y nos puede, digamos, brindar, digamos, una perspectiva desde distintas áreas de las operaciones de las empresas de telecomunicaciones en la actualidad sobre este tema. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Carolina. Bueno, hemos hablado en la anterior charla muchas de las necesidades de las industrias. Por eso estamos hablando alrededor de la 5ª generación y la industria del IoT. Entonces, las industrias, lo estamos viendo, cada vez requieren ser más precisas, tener mejores desempeños en sus operaciones, simplificar, facilitar su uso, pero también utilizar tecnologías que les permitan una escalabilidad en sus operaciones, en sus aplicativos. Conectar millones de elementos, millones de cosas. Desde hace 5 o 6 años comenzábamos a hablar del IoT, del Machine to Machine, y comenzaron a salir todo este tipo de tecnologías de conectividad que finalmente han concluido en lo que es la 5ª generación como el mayor habilitante. Entonces, estas industrias tienen grandes necesidades: mejorar sus eficiencias, aumentar la productividad, mantener la seguridad, utilizar tecnologías que les ayuden a unas mejores decisiones más precisas y que involucren el menor riesgo humano e incluso, sobre todo, que impliquen mantener siempre la seguridad de los trabajadores. Cuando hablamos de industrias como la mina, fíjense que además de la productividad, siempre el objetivo número 1 de los mineros, de la industria minera, es garantizar la seguridad de los trabajadores. Que cuando una persona o cuando los trabajadores están en el open pit, en los tajos abiertos, por ejemplo, de la mina, y se va a producir una explosión en un nuevo sitio, entonces antes de eso, los sensores, las cámaras hayan podido detectar que no haya una persona en ese campo, ¿sí? Ese tipo de cosas implica misión crítica, implica la necesidad de una conectividad que envíe la información de los sensores, de las cámaras de video en el menor tiempo posible. Y por eso es que estamos hablando de habilitadores como la 5ª generación. No solamente porque nos va a permitir conectar esos millones, billones de elementos, ya estamos hablando de que hoy día los estudios dicen que estamos alrededor de 8, 9 billones de cosas en el mundo, ¿sí? Y algo que se va a multiplicar, que va a expandirse exponencialmente, 15 billones de elementos conectados en los próximos 5 años. Entonces, eso requiere definitivamente una adaptación
de las tecnologías. LTE ha sido fundamental, como lo vamos a ver ahora, en varias de las industrias, pero ya no es suficiente, y por eso es que analistas como el caso de lo que estamos viendo aquí, un estudio bien interesante que Omdia ha presentado, un forecast, un pronóstico del 2021 al 2035, de cómo será ese impacto en las distintas industrias con la implementación de la quinta generación, en manufactura, en agricultura, en vinicultura, en retails, en minería, en industria energética, de transporte, de seguridad pública. Las Smart Cities en general que se pueden enmarcar, dentro de esa gran sombrilla uniendo todos estos otros segmentos. Entonces, fíjense, estamos hablando de que en todos esos modelos económicos que Omdia ha encontrado, el impacto es gigantesco, la oportunidad es gigantesca. Hay un estudio bien interesante que también otro de estos expertos ha realizado, en donde dice que por cada euro invertido en tecnología de Internet de las Cosas, se esperan recuperar alrededor de 4 euros con todo lo que se abre, todas las oportunidades de negocio que se abren. Por eso es que es fundamental la quinta generación como la tecnología hasta el momento más idónea para conectar todos esos elementos. Estamos hablando, como lo dijimos anteriormente, de billones de elementos. Muchos de ellos requieren velocidades que la tecnología predecesora o LTE, que todavía es fundamental hoy en día, no permite. Es decir, en promedio LTE nos permite velocidades del orden de los 100 megabits por segundo. 5G permite velocidades comparables a las de un acceso fijo con fibra, es decir, 1 gigabit por segundo y de ahí para arriba. Todo esto dependiendo naturalmente del espectro. Entre mayor cantidad de espectro tengo, pues mayores velocidades puedo tener. LTE ya de por sí había mejorado las latencias, es decir, los retardos en la conectividad. El retardo se define como aquel retardo de tiempo que tiene una sesión desde que envío y recibo. Envío, llego al otro lado de destino y recibo de vuelta. Entonces, LTE nos permite alrededor de 10-15 milisegundos. 5G nos permite retardos del orden de 1 milisegundo, con lo cual se convierte en una tecnología perfecta para aplicaciones de misión crítica. Este es un triángulo muy famoso que todos los organismos de estandarización, el 3GPP, la UIT, han establecido alrededor de los 3 pilares que definen la quinta generación. ¿Cuáles son aquellos elementos que necesitan comunicarse de manera masiva? Las cosas, los sensores, que no necesitan volúmenes de anchos de banda, pero sí necesitan mucho espectro porque al final son billones de elementos que necesitan, o millones de elementos que necesitan ser conectados. ¿Cuáles son esos aplicativos que nos requieren una banda ancha móvil? Entonces, por ejemplo, el video de alta definición, de 4K, de 8K, como ya lo hemos demostrado en algunas implementaciones de metros en Europa sobre todo. El Fixed Wireless Access, que va a ser el primer, o está siendo el primer caso de uso con la quinta generación. Estamos hablando de por segundo hasta gigabits por segundo. Y finalmente este último pilar que tenemos a la derecha de sus pantallas, el Ultra Reliable, digamos, el que requiere, o todos estos aplicativos que requieren la mínima latencia, misión crítica, lo que hablaba anteriormente del caso minero, o los carros conectados, los vehículos conectados con otros carros, con las autopistas, con los sistemas de señalización en las vías públicas. Estamos hablando de misión crítica porque hay que garantizar la vida humana, la seguridad de las personas. Entonces, fíjense que para cada uno de ellos, la quinta generación viene a suplir los requerimientos y las necesidades. Hay muchas oportunidades alrededor del Internet de las Cosas, de la quinta generación, de la Industrial IoT, algunos de los cuales estamos viendo acá de manera
general, voy un poco rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, hemos desarrollado los casos de uso que están viendo ustedes en este momento en la pantalla. Videoanalítica, Factory in a Box, el Energy Management, redes privadas para incluso mineras. Ya estamos desarrollando en la región, en Latinoamérica, el primer caso de uso de 5G en una minera subterránea, por ejemplo. Fábricas robotizadas, digitalizadas. Estos son algunos de los ejemplos que tenemos en el mundo con grandes protagonistas de las distintas industrias, como ustedes lo aprecian acá, con los cuales estamos haciendo la fábrica digital, la minera digital, el vehículo conectado, es decir, varios ejemplos, el metro digital y conectado a través de la quinta generación. Varios casos de uso que vemos factibles desde hoy en día, una vez que los distintos espectros radioeléctricos, Fixed Wireless Access va a ser el primer caso de uso porque es la sinergia que se está viendo con otros países en el mundo. Videoseguridad con analítica inteligente, en donde una cámara de videovigilancia se convierte en un sensor inteligente gracias al software inteligente que está analizando la escena. Guillermo, perdón, un minuto más y tenemos que ir cerrando. Vale. Experiencias inmersivas, ahora más válido que nunca. ¿Sí? Las visitas remotas para mantenimientos remotos de equipos en subestaciones eléctricas, pero también para temas de diversión, de gaming. Ahora más que nunca, los estadios, no podemos ir a los estadios. Ahora el tema se vuelve más imperativo que antes, el uso de la tecnología para aplicaciones remotas como la que vemos acá, una implementación real que hemos hecho en Sudáfrica, en donde en un kiosco conectado por la quinta generación con los headsets de realidad aumentada, es factible hacer educación a distancia con quinta generación con la realidad aumentada. Visitas turísticas que hoy en día están muy limitadas naturalmente, fíjense, hoy en día más relevante que antes el utilizar la quinta generación para hacer ese turismo virtual. En los aeropuertos, los robots inteligentes conectados por la quinta generación orientando a los pasajeros. Agricultura, los drones, los trabajadores industriales, como lo que mencioné anteriormente, con los wearables, los sensores y conectados en tiempo real con la quinta generación. Implementaciones en puertos, analíticas para industrias, para compañías eléctricas, compañías mineras, como lo hemos mencionado. Control de incidentes, todo este tema de la telemedicina, la ambulancia conectada a través de la quinta generación. Entonces, bueno, estos son unos puntos finales que quisiera resaltar. Es definitivamente un cambio revolucionario para las industrias, para la productividad. La seguridad es fundamental. Ahora con las cosas, hablando con cosas y con un software tomando decisiones, pues se vuelve un ambiente idóneo para que un hacker externo haga estragos. Por eso siempre hay que mirar esto con un plan de ciberseguridad. La quinta generación nos está facilitando la implementación de redes privadas, pero también en conjunto con los operadores, con lo cual tenemos ese partnership privado-público y de las distintas industrias para permitir este tipo de implementaciones. Entonces, bueno, muy rápido tratando de ajustarme al tiempo, ¿no? Excelente, Guillermo, muchísimas gracias. Ya tenemos 6 preguntas, así que bueno, vamos a darle la palabra ahora a Juan Bonora para luego pasar a tener un intercambio con las preguntas que estamos recopilando. Voy a introducir a Juan, que es ingeniero en telecomunicaciones, egresado de la Universidad Blas Pascual de Córdoba y tiene una especialización en gestión de servicios tecnológicos y de telecomunicaciones, precisamente de la Universidad de San Andrés. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones, donde trabajó en Claro, y desde hace 14 años para Huawei, donde se desempeñó en áreas técnico-comerciales, donde actualmente en esta misma empresa es el director de Asuntos Públicos y Comunicaciones para Huawei Argentina. Bueno, Juan, muchísimas gracias y esperamos entonces tu presentación con ansias para luego pasar a las preguntas.
Genial, Caro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Alberto. Gracias a la universidad. Es un verdadero honor poder participar en esta conferencia. Me gustaría contar un poquito sobre cuál es el estado actual del 5G en Argentina, qué cosas estamos haciendo nosotros. En Argentina hemos hecho ya un par de pruebas, de trials, con la diferencia de que esas pruebas fueron en ambiente real, es decir, no fueron hechas en un laboratorio como se ha hecho con otras tecnologías, sino que fueron realizadas, por ejemplo, en un shopping o en una exhibición de videojuegos, y entonces la gente tenía la posibilidad de ver, de tocar el equipamiento, de medir la velocidad. Hicimos algunos juegos interactivos con realidad virtual. El usuario tomaba su celular y comparaba la velocidad de 4G y 5G, repito, en un ambiente real, y es el ambiente real no solo para el que experimentaba el uso, sino también para los operadores, porque el equipamiento que estaba instalado en estos lugares, si bien era temporario, era muy, muy parecido a lo que va a estar instalado cuando la red ya sea comercial. Uno de los temas que estamos esperando que se muevan a nivel gobierno tiene que ver con la asignación del espectro. Ustedes saben que para el 5G va a ser necesario el uso de un espectro adicional. Nosotros creemos que el que tiene más probabilidades de salir en un corto plazo esté relacionado a los 3,5 GHz, eso es lo que consideramos como probable, pero dentro del mismo paquete es posible que se hable de otras bandas también, como puede ser la de 2,5 GHz, y por qué no las bandas milimétricas también. Además de definir el gobierno, esto está encabezado por ENACOM y la Subcetic, además de definir cuáles serían las bandas para el 5G, también tienen que definir de qué manera o qué contraprestación le van a pedir a los operadores a cambio de darles este espectro por un tiempo de uso. Lo más probable es que se les pida una contraprestación económica y a la vez algunos requerimientos de cobertura, como puede ser cubrir rutas o hospitales o algunos lugares públicos. Lo que al operador Telecom, Telefónica o Claro le gustaría que ocurra es que el gobierno les dé el espectro por un tiempo de uso, 15 años, por ejemplo, a cambio de prestaciones y reducir lo máximo posible la inversión económica, porque con ese dinero ellos podrían ejecutar la red a mayor velocidad. El caso de Chile, por ejemplo, que se llaman concursos de belleza, los operadores presentan un plan diciendo, si ustedes me dan este espectro, yo voy a usar ese espectro para cubrir con tal calidad, tal área, en tal tiempo, con tales prestaciones, etc. Y lo que ocurre en Chile es que el gobierno analiza esas propuestas y luego define a quién le dan el espectro, por cuánto tiempo y en qué sectores. Obviamente que después controlan que el operador cumpla con esas promesas de calidad. Respecto al caso de la empresa que yo represento, me gustaría agregar que para mucho de la red existente en 4G, con unas actualizaciones de software, empezarían a soportar 5G de manera más sencilla. No quiere decir que no haya que hacer inversiones, no quiere decir que no haya que agregar equipamiento, y obviamente queda por fuera la parte de los celulares que tienen que ser compatibles con 5G. Pero sí quiere decir que la inversión del operador sería un poco más sencilla, un poco más rápida y quizás un poco más económica también.
No sé cómo estoy con tiempo, Caro, me gustaría agregar el tema de la situación global. Eh, hay ya más de 100 redes comerciales de 5G en el mundo. Nosotros tenemos contratos comerciales con 70 redes. Y me gustaría aclarar algo que Alberto mencionó al comienzo, ¿no? Sobre estamos en un momento en donde todo está totalmente globalizado. Parte de esto es que el estándar 5G es único, el estándar 5G es global, es internacional, y no sé si ustedes recuerdan, para otro tipo de tecnologías, como por ejemplo el de la televisión digital, eh, Argentina tuvo que definir si iba con la tecnología japonesa o la tecnología americana o brasilera, ahora no recuerdo cuál, pero había que definir una. En el 5G no hay que definir nada. El 5G, a lo sumo, hay que decidir quiero 5G o no quiero 5G, pero el 5G es un estándar global definido por la 3GPP, que es un grupo estandarizador, y de la cual participan prácticamente todos los países del mundo. Obviamente, desde Estados Unidos hasta China y países europeos, sin duda. Con la característica de que los participantes no son solamente los proveedores o los fabricantes de tecnología, como ocurría en las primeras generaciones, sino que ahora también está la participación de académicos, científicos, operadores mismos, que son los que definen qué necesitan a futuro, gobiernos, etcétera. Es decir, una pluralidad de participantes que dicen queremos que la tecnología, en este caso el 5G, vaya por aquí. Y se define la norma. En el caso particular, esto es muy técnico, pero se definió en tres diferentes etapas. Ya está frisada o ya está lista para ejecutar la primera. Una vez que el estándar se define, y por eso vuelvo a repetir, es un estándar global, cada uno de los fabricantes define cómo implementa ese estándar. Y lo que ha pasado es que Huawei, que dedica un porcentaje realmente muy alto de sus ingresos, arriba del 15% de los ingresos en investigación y desarrollo, y cerca del 45% de sus empleados, somos más de 190.000, en investigación y desarrollo, ha logrado lanzar aplicaciones o funcionalidades que están definidas en el estándar con alguna anticipación respecto a otro de los competidores. Y esto es algo que lo puedo decir yo porque estoy en Huawei, pero lo pueden preguntar a otros expertos de la industria también. Y quiero llegar al punto de que eso llevó de que hubiera cierta confusión respecto a que el 5G pudo haber sido un invento de Huawei, o el 5G de Huawei, o el 5G chino, y la verdad que eso es una confusión. El estándar 5G es global, y Huawei sí, en algunos de las funcionalidades pudo desarrollarlo anticipadamente. Coincido con todas las aplicaciones que mencionó Guillermo y las que mencionó Ernesto también. No quiero tomar mucho más tiempo en eso. Creo que la estrategia comercial nuestra o la estrategia respecto al 5G nuestro tiene que ver, a modo de resumen, con ejecutar pruebas, no para ver que el 5G ande, porque el 5G ya sabemos que anda, sino para que los usuarios y los operadores vean de qué manera funciona. Relacionamiento tanto con gobierno, al que tenemos llegada y trabajamos como referentes tecnológicos con ENACOM o con la SUBCETIC. Y esto de la evolución tecnológica, que nosotros la encaramos desde el punto de vista de que algunos equipamientos del 4G pueden servir para el 5G con actualizaciones de software. Trabajo con partners. Nosotros creamos también, por ejemplo, módulos de 5G que luego van utilizados en los automóviles o en distintas aplicaciones. El caso de la minería que mencionó Guillermo es también uno de los casos que ya existe en China, y es así. Y
obviamente dedicando muchísimo a investigación y desarrollo.